tardes, mi nombre es Jairo Romero, soy de origen de Colombia, experto en gestión de riesgos de inocuidad y voy a hablarles sobre un diagnóstico de sanidad alimentaria y trazabilidad en Ecuador, Bolivia y Paraguay que hice en atención a un encargo que amablemente Aladi y el IILA me hicieron en el marco del proyecto de mejoramiento del sistema de control sanitario de la cadena alimentaria en América Latina. El propósito, una cosa importante para decir es que los resultados de este diagnóstico y lo que les voy a comentar es responsabilidad mía. Nada de lo que diga compromete ni al ILA ni al ALADI. No reflejan la opinión oficial de las instituciones implicadas en el proyecto. El objetivo del diagnóstico era contribuir al conocimiento de los sistemas de vigilancia y control de alimentos de los tres países, Bolivia, Ecuador y Paraguay, buscando identificar oportunidades de mejora en los respectivos sistemas de estos países. Trabajamos sobre el marco institucional y normativo de los países dedicado al control de la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos. Hicimos un énfasis en el manejo de frutas, vegetales frescos y envases para alimentos. Tratamos de identificar siempre las problemáticas, el sentir de las autoridades de estos países y ver qué tipo de recomendaciones podrían darse para mejorar. La metodología que usamos fue desarrollar una serie de instrumentos. Todo el trabajo se hizo en forma virtual, por internet, no visité ninguno de los tres países. Hicimos unos instrumentos, unos matrices para recolección de información, una encuesta online utilizando Google Documents. Recopilamos, analizamos la información y de allí formulamos pues, las recomendaciones y conclusiones del informe. Debo agradecer muchísimo a las autoridades de los tres países que colaboraron. En Paraguay, Elsie Ovelari y Patricia Maldonado del INAN. En Ecuador, Marcia Padilla, Rommel Betancourt del Ministerio de Comercio Exterior. En Bolivia, Alejandro Matos y Katy Rojas del SENASAC. Su colaboración fue totalmente definitiva para el éxito de este proyecto. Nosotros hicimos entonces en un comienzo una identificación del marco regulatorio y digamos la impresión que tenemos es que el marco regulatorio en los dos países es similar, se parece digamos en cuanto a cantidad de normas. Sabemos que el mundo de la inocuidad y la sanidad es un mundo bastante regulado y hay una serie de rubros relacionados con la gestión del sistema, con la producción primaria, el procesamiento, la comercialización. Hay una serie de requisitos administrativos y de registro que, digamos, componen el paquete regulatorio en todos los países. Este paquete se expresa igual también en estos países del diagnóstico. Algunos tienen más reglamentados ciertos sectores, otros tienen más reglamentados otros, pero en general todos tienen cubiertos los principales aspectos de la regulación. Paraguay tiene, además de la regulación propia, la particularidad de pertenecer a Mercosur y por tanto en Paraguay rigen las normas de Mercosur. Bolivia está en proceso de ingresar a Mercosur, todavía no tiene las normas que lo apliquen, pero en poco tiempo, cuando ingrese, pues las normas de Mercosur serán obligatorias también en este país. A grandes rasgos, decir sobre la reglamentación, que esta reglamentación sigue los lineamientos, las directrices del Códex y en general de los organismos internacionales como la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria y la Organización Internacional de Pisotías, que los tres países tienen una fuerte actividad regulatoria, están produciendo constantemente normas y reglamentos en este sentido, que gracias a ello pues tienen un marco normativo completo, relativamente completo, y también una alta capacidad, media a alta capacidad para interactuar con el resto del mundo, puesto que tener un marco sólido es importante para gestionar la admisibilidad sanitaria de los productos en el exterior, tanto como para el control de los productos importados. Hay asuntos muy destacables como
el programa de identificación y trazabilidad del ganado bovino en Paraguay, es muy buena. E interesante también el programa de red de laboratorios de análisis de alimentos de Bolivia, la actividad del Comité Nacional del Códex del Paraguay, los trabajos que los 3 países hacen en buenas prácticas agrícolas. También Bolivia y Ecuador cuentan con unas autoridades que concentran la mayoría de funciones, lo cual es importante. En Bolivia el SENASAC concentra la mayoría de funciones de control de alimentos en casi todos los sectores, igual que agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Pesca en Ecuador. Eso ayuda mucho porque quiere decir que si la mayoría de funciones están en una sola institución, pues toda la coordinación de las actividades es mucho más sencilla que cuando las funciones y competencias están distribuidas en muchas instancias, en muchos organismos diferentes. Interesante también que los directores de los ministerios y de las instituciones de los 3 países tienen claro la importancia de la inocuidad, tanto para la salud pública como para el desarrollo del comercio, para el desarrollo del comercio de productos agrícolas y por tanto para mejorar la productividad de la agroindustria en sus países. Y todos de una manera u otra pues trabajan en pos de ello. Claro, digamos comparado con Paraguay, con Uruguay, donde esto es absoluta prioridad nacional, primera prioridad, pues están un poco más atrás, pero en general todos tienen conciencia de esta importancia. Obviamente, tanto en lo institucional como en lo regulatorio tienen ambos países oportunidades de mejora. Una cosa que nos preocupa o que nos parece que es importante trabajar es en la importancia que la sociedad en general le da a la inocuidad y a la sanidad. En términos generales, en estos países, la sociedad no tiene una alta prioridad por estos temas y es importante que la sociedad entienda el valor de la inocuidad y la sanidad y exija y prefiera los productos que le ofrecen confianza, los productos que les dan mayor seguridad. También pese a los esfuerzos, una recomendación muy fuerte es fortalecer la articulación institucional, mejorar la asignación de recursos y de personal, pero sobre todo la recomendación más fuerte que hacemos, que hace el informe, es abordar con decisión la aplicación del análisis de riesgos para el control de la sanidad y la inocuidad en los 3 países. El análisis de riesgos es un compromiso de la organización que firman todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, pero no solamente es un compromiso de los acuerdos comerciales, sino además es la herramienta más adecuada para optimizar el control de alimentos y de sanidad agropecuaria. Por eso es importantísimo que los países hagan arreglos institucionales para poder hacer análisis de riesgos y que conformen equipos de trabajo capacitados para conducir los análisis de riesgos. Y también es importante que los países trabajen en no solamente hacer buenas evaluaciones de riesgos, sino hacer buena gestión de riesgos. Es decir, que cuando yo haga una evaluación, los resultados de esa evaluación de riesgos sirvan efectivamente para tomar medidas sanitarias. Esa es la principal recomendación de todas y la que más hemos insistido a lo largo de todo el proceso. Hagan evaluación de riesgos. Se puede hacer, hay manera de hacerlo y me parece que el proyecto ALADILA en el que estamos ofrece unas alternativas muy interesantes para que esto se pueda hacer en realidad. Miren ustedes que ALADILA lanzaron en el seno de este evento una red de cooperación en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos. Y la red ya está creada, ya está toda la plataforma
digamos, electrónica para hacerlo, están las personas encargadas de administrar la red, ya hay unos miembros que son todas las personas que vinieron a esta capacitación, de manera que ya hay una base sobre la cual arrancar a formular y ejecutar proyectos. Entonces, una invitación muy fuerte a que los países aprovechen este momento y esta, digamos, facilidad que ofrece el proyecto a la ILA para interactuar en análisis de riesgos y pues otros temas que sean de interés común, como aquí han surgido varios: reducción de pérdidas post cosecha, articulación institucional, solución de temas relacionados con envases para alimentos, manejo de frutas, optimización del manejo, en fin, reglamentación sobre empaques. Hay varios temas, varios proyectos en los cuales pues me parece que la red de la que hoy disponemos acá puede ser un escenario muy, muy interesante. Otra recomendación sobre la cual hemos trabajado mucho es ampliar la obligatoriedad del HACCP. El HACCP es un sistema de control de alimentos cuya aplicación en la región es lamentablemente muy baja, pero que en realidad es lo mínimo que las empresas deben tener hoy. Y los países deben abordar la implementación del HACCP en una forma más decidida de lo que lo han hecho hasta ahora. En este momento, en los 3 países, HACCP es obligatorio solamente en un pequeño sector de productos de exportación y solamente para la exportación. El beneficio del HACCP debe llegar a los productos para consumo nacional. Eso es algo que ya otros países están abordando y que estos países deberían abordar. Hacerlo no es sencillo, necesita trabajo, hay que cambiar cosas, hay que capacitar a la gente, hay que desarrollar reglamentos. Hay toda una tarea por hacer, pero invitamos mucho, porque además la recomendación del HACCP va muy ligada a la recomendación de usar el análisis de riesgos. Es que el HACCP es una metodología que nos ayuda a hacer análisis de riesgos y eso es en realidad bastante interesante. Otras recomendaciones que hemos hecho es la necesidad de implementar programas de identificación y trazabilidad y autenticidad de los productos. Todos nuestros países sufren serios problemas de trazabilidad y de autenticidad. Tenemos mucha falsificación de alimentos que pone en riesgo la salud pública, que significa fraude económico, en fin, ese es un trabajo grande que hay que hacer. Igual, Programa Nacional de Vigilancia y Control de Contaminantes y Residuos, hay algunos esfuerzos interesantes en los 3 países, pero es algo también que hay que abordar con mayor fuerza. Y algunas exigencias del mercado internacional que en nuestros países son bastante poco abordadas, como son el control de la contaminación intencional y la prevención de alergenos. Son como las principales recomendaciones. Algunas ideas salidas del diagnóstico acerca de los sectores de frutas, hortalizas y empaques para alimentos incluyen la fortaleza que significa que todos los países tienen productos hortofrutícolas insertados en cadenas mundiales, lo que es bueno. Tienen programas de buenas prácticas agrícolas, programas de certificación en buenas prácticas agrícolas. Mercosur tiene una buena reglamentación sobre empaques para alimentos. Hay que trabajar más en la implementación práctica a nivel nacional de las buenas prácticas del HACCP. Hay que actualizar la regulación en los 3 países sobre empaques y sobre todo la inspección de la calidad de los empaques, de las migraciones, etcétera. Eso es importante. Recomendaciones finales: formular una política nacional de inocuidad de alimentos y sanidad agropecuaria. Ninguno de los 3 países la tiene. Los que la tienen han probado que las bondades de tener una política que no es una política de gobierno, sino es una política de Estado, de otorgar
la importancia que tiene la sanidad agropecuaria y la inocuidad de alimentos para los países como los nuestros, que dependen tanto del sector agrícola. Y la otra recomendación final también del análisis de este diagnóstico es reglamentar el proceso de expedición y notificación de reglamentos técnicos para mejorar la transparencia y cumplir también compromisos internacionales. Diría que esos son las principales hallazgos y recomendaciones contadas en un tiempo bastante corto, pero que espero que sirvan para motivar que estas cosas sucedan en estos países. Muchísimas gracias por la invitación a hablar sobre este tema.